En relación al tema del dominio de los recursos naturales, les debo efectuar la siguiente aclaración. Este tema ya fue oportunamente desarrollado, explicado por la profesora Alzabeth, por lo que al momento de ustedes tener que encarar el estudio correspondiente, deberán partir de lo explicado por la profesora Alzabeth, más lo que vamos a ver a partir de esta clase. Muchas gracias. En relación al análisis del artículo 124 de la Constitución reformada, no deben, digamos, encarar el estudio de la presente cláusula de manera desarticulada o desvinculada del artículo 41. Por el contrario, ambos artículos se encuentran íntimamente vinculados y relacionados. Ahora bien, con anterioridad a la reforma del 94, nuestra Carta Magna no contenía ninguna norma expresa que indicara si los recursos naturales, ya sea renovables o no renovables, eran de propiedad del gobierno nacional o de los estados locales. Sin embargo, a pesar de lo expuesto, ya autorizada doctrina se pronunciaba a favor de la propiedad de las provincias de los recursos existentes en el territorio de cada una de estas. Y este es el criterio que finalmente fue plasmado en el texto del artículo 124 de nuestra Carta Magna, aunque sin duda se encontraba ya implícito en el anterior artículo 104, actual artículo 121, por tratarse de uno de los poderes provinciales no delegados al gobierno federal. Y precisamente esta falta de claridad o de reconocimiento expreso del dominio en favor de la provincia dio lugar a que en doctrina se formularan distintas posturas que, vinculadas con la temática dominial, trataban de determinar la competencia legislativa. En efecto, para una primera postura que podríamos denominar provincialista, enfatizaba que las provincias, como ya les dije, no habían delegado la materia ambiental al gobierno federal. Las provincias, al ser además entes anteriores a la nación, habían establecido como regla general que conservaba todo ese poder en el antiguo artículo 104 y en consecuencia ellas tenían plena autonomía para darse las instituciones y el régimen más conveniente a sus intereses, involucrando, por supuesto, la temática ambiental. En segundo lugar, y con la intención de evitar todo tipo de confrontación, Frías pregonó desde siempre un modelo de concertación a la hora de adoptar una solución a los problemas ambientales que se podían plantear o surgir entre provincias o entre provincias y nación. Y por último, una tercera corriente o postura que podríamos denominar centralista, afirmaba que la aplicación extensiva de la cláusula de prosperidad y la cláusula provincial era suficiente para establecer una regulación en todo el territorio de la República desde el poder central. Entrando a analizar el contenido y la extensión del artículo 124, es importante la correcta utilización de los términos empleados por el constituyente. Dominio originario no es sinónimo de dominio eminente y veamos cuáles son esas diferencias. Efectivamente, el dominio eminente es un concepto que proviene de épocas anteriores que enfocaba o que hace referencia al derecho que el Estado detenta sobre los bienes de sus súbditos, vinculado a una noción de soberanía. En virtud de ello, el Estado es potencialmente propietario de toda la masa de bienes situados en su jurisdicción y, por supuesto, se traducía en una cierta facultad de obrar, por ejemplo, expropiar, aunque con el tiempo, digamos que esa expresión pasó a utilizarse para designar en general la potestad que el Estado ejerce sobre
las personas y los bienes dentro de los límites de su territorio. Esa potestad, por supuesto, entendida desde el punto de vista potencial y desvinculando este concepto de cualquier tipo de noción de propiedad o dominio, entendido con los alcances del derecho real. A su turno, ¿cómo se vincula este concepto con el concepto de dominio originario? Pues bien, en una primera aproximación podríamos decir que el dominio originario es un desprendimiento, es una manifestación, mejor dicho, del llamado dominio eminente. ¿Y en qué se diferencia? Pues bien, eh, la Convención Constituyente, al calificar a este dominio como originario, ha tenido la intención de recalcar que los recursos naturales han pasado a formar parte de ese amplio ámbito que supone una tutela del Estado, en tanto la facultad de regular y legislar sobre los usos de cada uno de esos recursos en beneficio del conjunto social. Reitero, la titularidad de los estados provinciales debe ser entendida como dominio originario que a su vez se traduce en la capacidad para regular intensamente el uso y disposición eventual de esos bienes en beneficio de toda la sociedad. De allí que vuelvo a reiterar, la necesaria relación, y esto a lo que hace al estudio que ustedes deben encarar, poner énfasis en esa vinculación, artículo 41 de la Constitución Nacional con el artículo 124, último párrafo. En consecuencia, las provincias continúan manteniendo el dominio sobre los recursos naturales y ejercen sobre ellos un poder de policía que se va a traducir en una facultad de legislar sobre los usos que mejor convengan al bien común. Pero, ya relacionando con el artículo 41, hay un capital mínimo ambiental que deberá regularse mediante una ley nacional que establezca los estándares básicos de protección que en el caso de nuestro país se logró con la sanción de la Ley General del Ambiente en el año 2002. En suma, queda claro entonces que el ambiente no se puede fragmentar desde el punto de vista geográfico. Por lo tanto, es necesaria una reglamentación que establezca una protección indivisible que se plantee a nivel tanto nacional como provincial de manera conjunta, reconociendo incluso al ámbito de aplicación municipal. Entonces, así se debe entender en una primera aproximación el concepto de normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y el de la legislación complementaria introducidos en el párrafo tercero del artículo 41 de la última reforma. De esta manera nos encontramos en un juego armónico, reconociendo por un lado el dominio originario de los recursos naturales en cabeza de las provincias, como lo establece el párrafo último del artículo 124. Muchas gracias.